Vinculación entre datos topográficos, hidráulicos y de mecánica de suelos. Para la propuesta de la subrasante es importante no perder de vista los estudios topográficos, hidráulicos y de mecánica de suelos. Basándonos en el perfil deducido, podremos hacer varias proposiciones, pero para ello debemos tener en cuenta las presentes recomendaciones. A. Buscar la mayor compensación posible entre los volúmenes de corte y de terraplén. B. Que las pendientes sean preferentemente menores que la gobernadora, y solo en casos muy críticos, se alcance el valor de la pendiente máxima. C. Que la altura de los terraplenes sea tal que permita el correcto acomodo de las obras de drenaje. D. No perder de vista los estudios topográficos, hidráulicos, de mecánica de suelos, etc. Los estudios edafológicos se encargan de estudiar el suelo, su origen y evolución, así como los procesos físicos, químicos y biológicos que los componen. Para ello cuenta con una variada metodología de trabajo destacando la realización de perfiles geológicos y los análisis físicos, químicos y sedimentológicos. Para la determinación del tipo de suelo nos apoyamos de INEGI para obtener la carta edafológica de nuestra zona, y así determinar las especificaciones del suelo donde se está realizando el proyecto. Suelo dominante. Del cadenamiento, 0 más 3 ceros, A, 0 más 460, tenemos tipo de suelo, PAEO-SEM, que corresponde a suelos agrícolas dependientes del comportamiento de las lluvias. Del cadenamiento, 0 más 460, A, 2 más 200, tenemos tipo de suelo, vertisol, que corresponde a suelos agrícolas bastante fuertes. Del cadenamiento, 2 más 200, A, 3 más 060, tenemos tipo de suelo, regosol, que corresponde a suelos jóvenes con poco desarrollo. Clasificación de suelos según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS. El Sistema Unificado de Clasificación de Suelos es un sistema de clasificación de suelos usado en ingeniería y geología para describir la textura y el tamaño de las partículas de un suelo. Para aplicar el sistema SUCS, se necesita conocer el tipo de suelo, y el prefijo para representar el tipo de suelo, subgrupo al cual pertenece el tipo de suelo y sufijo para representar el subgrupo de suelo. Para el tipo de suelo se tiene grava representada por el prefijo G, arena representada por el prefijo S, limo representado por el prefijo M, arcilla representada por el prefijo C, suelo orgánico representado por el prefijo O. Para el subgrupo de suelo se tiene suelos bien graduados representada por el sufijo W, suelos pobremente graduados representada por el sufijo P, suelos limosos representada por el sufijo M, suelos arcillosos representada por el sufijo C, suelos con baja plasticidad representada por el sufijo L, suelos con alta plasticidad representada por el sufijo H. El primer paso que debemos dar para la clasificación mediante sistema SUCS es el siguiente: debemos analizar el porcentaje que pasa del suelo por el tamiz número 200, si el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 de la muestra del suelo es mayor al 50%, entonces, este suelo será fino, pero si el porcentaje que fue también número 200 de la muestra del suelo es menor al 50%, entonces este suelo será grueso. Si nos encontramos con el primer caso, es decir, un suelo fino, lo que vamos a hacer es irnos a la carta de plasticidad. La carta de plasticidad es un plano cartesiano donde en el eje X ubicaremos el porcentaje del límite líquido que tenga la muestra que estamos estudiando. En el eje Y ubicaremos el porcentaje de índice de plasticidad que tenga la muestra que estamos estudiando. La unión de estas dos coordenadas nos dará el tipo de suelo fino al cual pertenece la muestra en estudio. Esta carta de plasticidad tiene dos líneas que debemos conocer, dos líneas principales. La primera será la línea A, que es esta diagonal que les estoy mostrando, que separa las arcillas de los limos. Las arcillas estarán ubicadas por encima de esta línea diagonal, es decir, en esta parte, y los limos estarán por debajo de esta línea diagonal. Ahora la otra línea principal será la línea B, que se encuentra justo al 50% del límite líquido. La línea B separa los suelos de baja plasticidad, que son los que se encuentran a la izquierda a partir de la línea B, con los suelos de alta plasticidad, que son los que se encuentran a la derecha de línea B. Cuando tengamos un suelo fino debemos irnos directamente a la carta de plasticidad, para saber a qué tipo de suelo pertenecen. Si nos encontramos con un suelo grueso, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
Para los suelos gruesos debemos irnos al tamiz número 4, lo que vamos a analizar es el porcentaje que pasa. Si el porcentaje que pasa el tamiz número 4 es mayor al 50%, entonces estaremos en presencia de arenas. Si el porcentaje que pasa por el tamiz número 4 es menor al 50%, entonces estaremos en presencia de grava. Una vez que sabemos que el suelo grueso es arena o grava, vamos a tener que analizar nuevamente el porcentaje que pasa por el tamiz número 200, ya que el porcentaje que pasa por el tamiz número 200 será el porcentaje de finos que tiene la muestra que estemos estudiando. Si el porcentaje de finos es menor al 5%, vamos a tener dos clasificaciones de acuerdo con el suelo grueso que tengamos: arena o grava pobremente graduada, o arena y grava bien graduada. El otro caso que podemos encontrarnos es que el porcentaje de finos está entre el 5% y el 12%, entonces tendremos cuatro clasificaciones, de acuerdo con el suelo grueso que tengamos, ya sea arena o grava, pobremente graduada, con partículas de limo, o arena o grava pobremente graduada con partículas de arcilla. Los otros dos tipos que podemos tener serán arena o grava bien graduada con partículas de limo, o arena o grava bien graduada, con partículas de arcilla. El tercer caso es que el porcentaje de finos sea mayor al 12%, entonces tendremos dos tipos de suelo, ya sea arena o grava limosa, o arena o grava arcillosa. Para poder saber si un suelo está dentro de una clasificación, o está dentro de otra clasificación, para ello se ocuparán dos criterios. El primero es la granulometría. Una arena será bien graduada si es que el coeficiente de uniformidad es mayor a 6, además el coeficiente de curvatura debe estar entre 1 y 3. Una grava será bien graduada si el coeficiente de uniformidad es mayor a 4, y además el coeficiente de curvatura está dentro 1 y 3. El segundo criterio serán los límites de Atterberg. Utilizando el índice plástico y el límite líquido, vamos a irnos a nuestra carta de plasticidad, y ahí veremos qué tipo o qué partículas del suelo fino contiene el suelo. ¿Cuál de estos criterios utilizaremos para el primer caso? Para el primer caso solo ocuparemos el primer criterio. Para el segundo caso utilizaremos el primer criterio y también el segundo criterio. Para el tercer caso utilizaremos solamente el segundo criterio, es decir, la carta de plasticidad. Como se observa en el caso 2, estamos incluyendo los dos criterios, entonces este segundo caso es una unión de los dos casos que están en los extremos. Para realizar la clasificación de suelos según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos de los suelos dominantes en el proyecto Tulapilla, San Andresito, nos apoyamos de la Carta Edafológica de clave F14-12, obtenida desde INEGI. Esta carta edafológica se obtiene en formato PDF, para mayor manipulación de esta. Ubicamos la localidad en la que se llevará a cabo el proyecto. Como previamente se mencionó, en la composición del suelo se encuentran Regosol, Vertisol y Paeocem. Sin embargo, utilizaremos las claves que se visualizan. Estas claves están vinculadas a datos de campo que proporciona la carta edafológica. En estos datos de campo se nos proporciona el porcentaje de arcilla, limo y arena, que es esencial para la clasificación de suelos según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, SUCS. De estos datos de campo, obtenemos clasificación del suelo. Según la tabla de clasificación de suelos con base en el SUCS, de los métodos de muestreo y prueba de materiales, al tratarse de suelos finos y ya que más del 12% del material pasa a la malla número 200 y las pruebas de límites de consistencia clasifican a la fracción fina como arcilla de baja compresibilidad o arcilla de alta compresibilidad, el tipo de suelo se clasifica como arena arcillosa. Tipo de material. Las especificaciones generales de construcción de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte clasifican a los materiales de acuerdo a la dificultad que ofrecen al ser atacados los materiales, la compactación que se tiene que realizar a los materiales según sus propiedades, en base al tipo de suelo que se presenta, y de acuerdo con la clasificación de los materiales para terracería según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes considerando la dificultad que ofrece al ser atacado, encontramos que nuestro proyecto presente un material de tipo A o I, el cual menciona lo siguiente. Material A o I. Es un suelo blando, que puede ser removido sin mucho esfuerzo, con pico y pala o con ayuda de una escrepa jalada por un tractor. También dentro de estos suelos se consideran los poco o nada cementados con partículas de hasta 75 centímetros, además de los suelos agrícolas, los limos y las arenas.
De acuerdo a las observaciones con las cuales Carreteras Federales realiza su criterio para todo tipo de camino, dependiendo de su clasificación geotécnica, considerando las diferentes compactaciones que se tienen que realizar a los materiales, se concluye que para el proyecto Tulapilla-San Andresito, se tienen las letras A, B, D, J. A. En todos los casos el cuerpo de terraplén se compactará al 90% o se bandeará según sea el caso, las capas de transición y subrasante se compactarán al 95 y 100% respectivamente. Los grados de compactación indicados son con respecto a la prueba de Proctor o Porter, dependiendo de la granulometría del material, por lo que quedará a juicio del laboratorio de control aplicar la prueba que corresponda. B. En todos los casos cuando no se indique otra cosa, el terreno natural, después de haberse realizado el despalme correspondiente, el piso descubierto deberá compactarse al 90% de su PVSM en profundidad mínima de 0.20 metros, o bandearse según sea el caso. De material que por sus características solo puede utilizarse en la formación del cuerpo del terraplén, mismo que deberá compactarse al 90% de su PVSM o bandearse según sea el caso. J. En este tramo se deberá proyectar en cortes y terraplenes bajos, capa de transición de 0.50 metros de espesor y capa de subrasante de 0.30 metros. En caso de ser necesario se deberán abrir cajas de profundidad suficiente para alojar las capas, ambas capas se proyectarán con préstamo de banco más cercano. Obras de drenaje. El especialista en drenaje manda la relación de las obras de drenaje que se van a realizar en el camino. Drenaje longitudinal. Toda agua que fluye a lo largo de la superficie de la calzada de una vía, tanto como el agua pluvial que circula a través de la calzada, como el agua aportada por los taludes adyacentes a la vía, debe ser encauzada y evacuada de tal manera que no produzca daños a la estructura de la vía ni afecte su transitabilidad. El drenaje longitudinal deberá proyectarse como una red o conjunto de redes que recoja el agua y la conduzca hacia el punto de desagüe restituyendo a su cauce natural. Cunetas. Son canales o zanjas longitudinales revestidas o sin revestir, abiertas en el terreno que se construyen a ambos lados o a un solo lado de la vía, con el propósito de recibir y conducir el agua pluvial que se escurre por la calzada, el agua que escurre por los taludes de cortes y a veces la que escurre de pequeñas áreas adyacentes. Estas obras tienen la finalidad de conducir el agua a un drenaje natural o una obra transversal con el propósito de alejarla rápidamente de la zona de ocupación de la carretera, en ocasiones puede servir como defensa de pequeños derrumbes. Cálculo de cunetas. Primer paso. Calcular el gasto máximo para el periodo de retorno con la siguiente fórmula. Gasto del tiempo de retorno es igual a 0.278 por el coeficiente de escurrimiento, por la intensidad de lluvia y por el área a drenar de la cuenca, esta deber ser en hectáreas. Como faltan datos para sustituir en la fórmula, procedemos a calcular la intensidad de lluvia, la cual equivale al tiempo de concentración. La fórmula para calcular el tiempo de concentración es: tiempo de concentración es igual a 0.0662 por la longitud elevada a la 0.77 sobre la pendiente elevada a la 0.385 para las cunetas correspondientes al cadenamiento, 0 más 3 ceros, a 3 más 60, del tramo Tulapillas, San Andresito, se toman las siguientes consideraciones. Como no se conoce la longitud del escurrimiento, se procede a calcular sabiendo que la longitud del corte es de 38 metros, el área de la cuenca es de 3.483.82 hectáreas, que esto es equivalente a 34.83 kilómetros cuadrados. Entonces podemos deducir que la altura se calculará en la siguiente manera. Área, sobre la base, teniendo así una altura de 86 metros. Para tener la longitud completa, necesitamos sumarle los 7 metros de corona. Y así finalmente, tenemos que la longitud es igual a 93 metros, o bien, 0.095 kilómetros. Ahora podemos calcular el tiempo de concentración, quedando de la siguiente manera. Tiempo de concentración es igual a 0.0662 por 0.095 elevado a la 0.77 sobre 0.10 elevado a la 0.385. Y obtenemos que el tiempo de concentración es igual a 0.026 horas, o, más bien, 2 minutos. Procedemos a buscar la intensidad de lluvia de acuerdo con las isoyetas. Consideramos un tiempo de retorno de 25 años, la intensidad es de 94 milímetros sobre hora.
Por lo tanto, podemos calcular el gasto. Procedemos a sustituir los valores en la fórmula del gasto y obtenemos lo siguiente. El gasto es igual a 0.278 por 0.026 por 94 milímetros sobre hora por 34.83 kilómetros cuadrados. El gasto es igual a 23.66 metros cúbicos sobre segundo. Procedemos a la determinación de la capacidad hidráulica. Como notamos que las longitudes en donde tendremos cunetas son cortas, consideraremos las medidas mínimas de diseño, que son las que aparecen en la siguiente imagen. Por consiguiente, tenemos que el área total será de 0.19906 m2. Procedemos a calcular el perímetro mojado con la siguiente fórmula. Perímetro es igual a la raíz cuadrada de b cuadrada más a cuadrada, más la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada, teniendo, así como resultado, un perímetro de 1.413 metros. Calculamos el radio hidráulico con la siguiente fórmula. Radio hidráulico es igual al área hidráulico sobre el perímetro mojado. Sustituimos valores y tenemos que radio hidráulico es igual a 0.19906 m superíndice 2 sobre 1.413 metros. Radio hidráulico es igual a 0.135 metros. La pendiente es del 5%, que equivale en decimales a 0.005. Consideramos un coeficiente de rugosidad de 0.016. Procedemos al cálculo de la velocidad. Aplicaremos la fórmula de Manning. Velocidad es igual a 1 sobre el coeficiente de rugosidad por el radio hidráulico elevado a la 2/3 por la pendiente elevado a la 1/2. Sustituyendo valores, tenemos que la velocidad es igual a 1 sobre 0.016 elevado a la 2/3 por 0.005 elevado a la 1/2. Velocidad es igual a 1.163 metros sobre segundo. Procedemos a hacer el cálculo del gasto del diseño de la cuneta con la siguiente fórmula. Gasto del diseño es igual a la velocidad por el área. Gasto es igual a 1.163 metros sobre segundo por 0.19906 m superíndice 2. Y el gasto es igual a 0.222 metros cúbicos sobre el segundo. Por lo tanto, tenemos que, con el diseño de las dimensiones mínimas para una cuneta, es suficiente para abastecer el gasto máximo para el periodo de retorno. Bordillos. Son elementos que interceptan y conducen el agua que, por el efecto del bombeo, corre sobre la corona del camino, descargándola en los lavaderos, para evitar la erosión de los taludes de los terraplenes que estén conformados por material erosionable. Los bordillos pueden ser de concreto hidráulico, prefabricado o construido en el lugar, de concreto asfáltico o de suelo cemento. En todos los casos, los bordillos se considerarán obras provisionales en tanto el talud se vegete y se proteja por sí mismo o sea protegido mediante algún procedimiento, momento en que serán removidos y retirados. Para poder ubicar bordillos en nuestra vía, se tuvo que revisar la norma de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Esta nos indica que los bordillos pueden ser de concreto hidráulico, prefabricado o construido en el lugar, de concreto asfáltico o de suelo cemento. En todos los casos, los bordillos se considerarán obras provisionales en tanto el talud se vegete y se proteja por sí mismo o sea protegido mediante algún procedimiento, momento en que serán removidos y retirados. Como se indica en la cláusula G de la norma NCTR CAR 103007, bordillos, estos solo se construirán en los terraplenes mayores de 1.5 metros de altura, y se ubicarán longitudinalmente en ambos lados en los terraplenes que se encuentren en tangente, mientras que en curvas horizontales se ubicarán solo en el acotamiento interno. Los bordillos se colocarán en el lado exterior del acotamiento y a una distancia de 20 centímetros del hombro del camino. No se construirán bordillos y lavaderos en tramos de carretera con pendiente longitudinal igual que 0.5% o menor. El gasto de diseño de los bordillos se obtendrá con el análisis hidrológico, considerando que el área de aportación será la corona de la carretera, de acuerdo con las siguientes situaciones. A. Entramos en tangente, el parteaguas del área de aportación será el eje de la carretera si esta es de 2 carriles o si es de más de 2 carriles en terraplén, con camellón amplio. B. Entramos en tangente con más de 2 carriles, separados por un camellón angosto o barrera central, o en tramos curvos, el parteaguas será el hombro opuesto al de los bordillos.
Si se trata de una carretera de 2 carriles con un ancho de acotamiento de 0.5 metros, el tirante en el sitio en que pasa la llanta más cercana al bordillo será de 0.01 metro como máximo, lo que significa que el tirante máximo en el bordillo será de 0.033 metros. Si la carretera es de 2 carriles con un ancho de acotamiento de 1 metro, el tirante en el sitio en que pasa la llanta más cercana al bordillo será también de 0.01 metro como máximo, con lo que el tirante máximo en el bordillo será de 0.043 metros. Si la carretera es de 2 carriles con un ancho de acotamiento de 2.5 metros o si es de 2 o más carriles en un solo sentido, con un ancho de acotamiento de 2.5 metros, el tirante en el sitio en que pasa la llanta más cercana al bordillo será de 0.005 metros como máximo, lo que significa que el tirante máximo del bordillo será de 0.068 metros. Los tirantes máximos en los bordillos son útiles para determinar su capacidad hidráulica, misma que sirve para definir la separación que requiere haber entre lavaderos contiguos. Asimismo, los 3 valores máximos del tirante en los bordillos mencionados en los párrafos anteriores, a saber, 0.033 metros, 0.043 metros y 0.068 metros, permiten definir que la altura máxima de los bordillos en cualquier tipo de carretera sea de 0.10 metros. Así, en la tabla 2 se muestran los espaciamientos o separaciones que tendrán entre sí los lavaderos contiguos que drenan el flujo que llega por los bordillos. Para construir esta tabla se consideró un periodo de retorno de 25 años, una intensidad de lluvia para 5 minutos de duración, y se eligió un valor de 300 mm/h que es de los más altos del país para dicha duración. El área de aportación fue variable, en función de la longitud del tramo, del número de carriles y de los anchos de acotamientos. Las pendientes también fueron variables. Con respecto a los criterios anteriores, procedimos a revisar la altura del terraplén de cada estación del eje del proyecto, ya fuera en tangente o en curva. Estos datos los registramos en una hoja de cálculo que se muestra a continuación. Cálculo de bordillos. Cálculo de gastos hidrológicos. Considerando primeramente un tramo de 180.48 metros de longitud, resulta un área de aportación de 180.48 metros por 7.6 metros, esto es igual a 1.371.648 metros cuadrados, o 0.00137 km2. El valor de 7.6 metros resulta de considerar un ancho de aportación de 3.5 metros, ancho de un carril, más 0.3 metros, 0.5 metros de acotamiento, menos 0.20 metros, que es la separación entre el bordillo y el hombro del camino. Si el tramo es de 200 metros de longitud, el gasto es de 0.077 metros cúbicos sobre segundo. Si el tramo es de 150 metros de longitud, el gasto es de 0.058 metros cúbicos sobre segundo. Si el tramo es de 100 metros de longitud, el gasto es de 0.038 metros cúbicos sobre segundo. Cálculo de capacidades hidráulicas de los bordillos. Aplicando la fórmula de Manning de acuerdo con la siguiente imagen, tenemos los siguientes valores. Consideramos el valor de n, que es igual a 0.016. Si en la fórmula de Manning cambiamos lo que es la pendiente, obtendremos diferentes gastos. Por ejemplo, para la pendiente del 7%, el gasto es de 0.200 metros cúbicos sobre el segundo. Para la pendiente del 6%, obtenemos un gasto de 0.186 metros cúbicos sobre segundo. Para la pendiente del 5%, obtenemos un gasto de 0.170 metros cúbicos sobre segundo. Para la pendiente del 3%, obtenemos un gasto de 0.131 metros cúbicos sobre segundo. Para la pendiente del 1%, obtenemos un gasto de 0.076 metros cúbicos sobre segundo. Para la pendiente del 5%, obtenemos un gasto de 0.054 metros cúbicos sobre segundo. Cálculo de la capacidad del lavadero trabajando como vertedor. Se supone que el ancho de entrada del vertedor, B, es igual a 2.5 metros, trabajará con una carga de 0.028 metros, que es el tirante máximo en el bordillo. Se asume un coeficiente de descarga del vertedor, C, es igual a 1.85. La fórmula para calcular el gasto que pasa a través de un vertedor se muestra a continuación. Donde C es el coeficiente de descarga, B
B es el ancho del vertedor, en metros. H es la carga hidráulica sobre la cresta del vertedor en metros. Sustituyendo los valores obtenemos que el gasto es igual a 0.082 metros cúbicos sobre segundo. Lavaderos. Son canales que conducen y descargan el agua recolectada por los bordillos, cunetas, contracunetas y guarniciones a lugares donde no cause daño a la estructura del pavimento. Los lavaderos pueden ser de mampostería, concreto hidráulico o metálicos. Para ubicar lavaderos en nuestro proyecto será en base a lo siguiente: la descarga a los lavaderos será en los sitios en que los bordillos ya no tengan capacidad para retener el gasto de diseño sin ser sobrepasados por el agua. Ello será definido en el análisis hidráulico por medio de la fórmula de Manning. Nos basamos en la tabla 2 y 3, que se mostraron anteriormente, para colocarlos en la distancia según correspondan, ya sea en tangente o curva. Estos datos también fueron registrados y se muestran en la siguiente tabla, en donde podemos observar en qué kilometraje serán colocados. Cabe destacar que hubo 2 tramos que fueron mixtos, esto significa que tendremos bordillo en tangente, así como en curva. Se muestran a continuación las obras de drenaje longitudinal, del primer kilometraje de Tulapilla a San Andresito. En este caso se seleccionaron lavaderos y bordillos, por el tipo de terreno sobre el cual se estará trabajando. A continuación, se muestra el segundo kilometraje, en el mismo se muestran lavaderos, también se puede apreciar los detalles de nuestra obra. Finalmente se muestra el tercer kilometraje del proyecto de Tulapilla a San Andresito, en donde encontramos lavaderos como obras de drenaje longitudinal. Drenaje transversal. Diferentes tipos de alcantarillas. Tubos. Son alcantarillas de sección interior usualmente circular y requieren siempre de un espesor de terrapleno colchón mínimo de 0.60 metros para su mejor funcionamiento estructural. El material de que están construidos puede ser concreto reforzado, lámina ondulada y en ciertos casos puede convenir económicamente su construcción con mampostería y mortero de cemento. Losas. Las alcantarillas de losa de concreto hidráulico son estructuras rígidas que se construyen mediante una losa de concreto hidráulico con refuerzo, apoyada sobre muros de concreto hidráulico reforzado o de mampostería, para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Cuentan con aleros en la entrada y salida de la obra de drenaje para evitar la erosión del terraplén del camino y para encauzar el flujo hacia el interior de la obra. Tienen una longitud máxima de 6 metros, según su ubicación, se clasifican en normales y esviajados. Cajón. Las alcantarillas de cajón son estructuras rígidas que se construyen mediante un marco cerrado de concreto hidráulico reforzado, para dar paso libre al agua de un lado al otro de la vialidad. Se utilizan para repartir en un área relativamente grande los esfuerzos ocasionados por las cargas transmitidas por la estructura al suelo de cimentación, cuando éste tiene muy baja resistencia al esfuerzo cortante. Bóvedas. Son estructuras cuya sección transversal interior está formada por 3 partes principales. El piso, 2 paredes verticales que son las caras interiores de los estribos y, sobre estas, un arco circular, de medio punto o rebajado, que es el intrados en arco estructural de sección variable con mínimo espesor en la clave. Apoyados del manual práctico para cálculo geométrico del drenaje. Se sigue la metodología que establece. Los puntos principales que deben considerarse en la elección y proyecto de una obra de drenaje son los siguientes. Localización del eje de la obra. Área por drenar. Área hidráulica necesaria. Elección del tipo de obra. 1. Localización del eje de la obra. La localización del eje de la obra deberá hacerse de preferencia siguiendo el cauce de los escurrideros, siempre y cuando la forma de este y su pendiente longitudinal lo permitan, tomando en consideración que la pendiente está limitada de la manera siguiente. Para losas y cajones, de 0 a 12%. Para bóvedas de 0 a 20%, pudiendo incrementarse hasta 25%, siempre y cuando el cimiento sea escalonado. En tubos varía de 0 a 45%, a partir de 30% se pondrán muros de anclaje por lo menos cada 5 o 10 metros, estas pendientes son máximas. Debe procurarse hasta donde sea posible que los ejes para apoyar los proyectos de las obras sean normales o radicales al eje del camino, ya sea que está localizado en tangente o en curva respectivamente. Cuando la dirección del escurrimiento no permita trazarlos en forma, tendrán que esviajarse de acuerdo con el eje del escurridero.
La situación del cruce del eje de la obra en relación con el eje de trazo, ya sea en carretera o ferrocarril, puede ser A. Normal en tangente. B. Radial en curva circular o espiral. C. Esviajada en tangente. D. Esviajada en curva circular o espiral. Se dice que una obra es normal o radial cuando el ángulo que forma el eje de la obra con el eje de la carretera es de 90 grados, 0 minutos. Y esviajada cuando dicho ángulo es mayor o menor de 90 grados, 0 minutos, considerándose como ángulo de desviaje aquel que se forma a partir de la normal al eje de trazo y que puede ser izquierdo o derecho según que su desplazamiento sea a la izquierda o a la derecha de dicha normal, como se puede ver en la siguiente figura. A lo largo del cadenamiento, 0 más 3 ceros, A, 3 más 60, del tramo Tulapillas, San Andresito, tenemos las siguientes cuencas. Para el estudio en la cuenca 13, la situación del cruce del cauce en relación con el eje de trazo se tiene un esviajamiento de 39º derecho en tangente. 2. Área por drenar. Tabla resumen de las cuencas de estudio con sus respectivas áreas con el gasto calculado por el método racional. 3. Área hidráulica necesaria. Método de Talbot. Es un método muy utilizado para estimar el área de descarga en estructuras de drenaje. Para hacer una estimación preliminar del tamaño de las estructuras de drenaje menor se usa la fórmula de Talbot. La fórmula de Talbot fue determinada mediante observaciones en zonas de alta precipitación pluvial, hasta 100 milímetros por hora, en los Estados Unidos. La expresión de la fórmula de Talbot es la siguiente. A igual a 0.1832 asterisco 4 y A3, donde A minúscula es el área hidráulica necesaria en kilómetros cuadrados. A mayúscula es el área por drenar en hectáreas. C es el coeficiente que depende del tipo de suelo. Este método se aplica principalmente a estructuras de drenaje menor, por lo que las áreas consideradas son generalmente carreteras o caminos, también es aplicable en cuencas hidrográficas. El proceso de cálculo es el siguiente. Para obtener el coeficiente de escurrimiento, nos apoyamos de la tabla 1. Coeficiente de escurrimiento para método empírico, de la norma MPRY, CAR 1, 06-003-00, estudios hidrológicos. Ahí se identificará qué tipo de suelo y el coeficiente de escurrimiento de las zonas que se encuentren dentro del área donde se pretende realizar el proyecto. Para el cálculo de área por drenar se elige cuenca de estudio, a la cuenca 13 dentro del proyecto tramo, Tulapillas, San Andresito, con cadenamiento, 2 más 3 ceros, A, 3 más 3 ceros. Coeficiente de escurrimiento para el proyecto es de 0.40. En el cadenamiento, 2 más 462.76, tenemos la cuenca 13, con un área de 5.01 hectáreas. Entonces tenemos que el área hidráulica necesaria es igual a 0.1832 por la raíz cuarta de 5.01 al cubo. Área hidráulica necesaria es igual a 0.25 metros cuadrados. Tabla resumen de área hidráulica por cuenca. 4. Elección del tipo de obra. De las diferentes obras a considerar, tubos, losas, bóvedas y cajones. Para una buena elección de tipo de obra debe tomarse en cuenta siguientes aspectos para una buena elección de obra. A. Área hidráulica necesaria. B. Pendiente de la obra. C. Altura mínima y máxima de terraplenes o rellenos. D. Materiales de construcción. E. Capacidad de carga del terreno. Obras transversales en el proyecto. Se tienen losas como obras de drenaje transversal, como se muestran a continuación, las cuales están proyectadas en el primer kilometraje. En el tercer kilometraje, se tendrá como obra de drenaje transversal tubos, como se muestra a continuación. Subdrenaje. El drenaje subsuperficial o subdrenaje pretende eliminar el agua subterránea, o bien abatir su nivel hasta donde no sea perjudicial a la carretera. El agua que está situada bajo la superficie de la tierra se presenta en corrientes o estancadas. Una vez que se detecta su presencia, habrá que darle el tratamiento necesario para su evacuación. El nivel del agua subterránea generalmente es paralelo a la superficie del terreno. En terrenos planos o de lomerío suave es necesario averiguar su profundidad,
mediante la investigación de campo para definir las zonas que en realidad necesitan subdrenaje. Para el tramo Tulapillas-San Andresito, con cadenamiento 2 más 3 ceros, a 3 más 6 0, se empleará el uso de subdren francés, ya que el nivel freático se encuentra localizado a nivel de terreno, provocando afectaciones en el camino. Se construirá un terraplén para estabilizar la banca de un tramo de una vía secundaria en una longitud de 15 metros y un ancho de 7 metros. Para tal fin, el material suelto será removido y reemplazado por un relleno en material seleccionado. Se requiere diseñar el sistema de subdrenaje del terraplén. La información disponible es la siguiente. Ancho del terraplén, W, es igual a 7 metros. Longitud del terraplén, L, es igual a 15 metros. Coeficiente de permeabilidad del material del relleno, K, es igual a 2.20 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. Profundidad del nivel freático, no se encontró. De 85 del material del relleno, es de 0.085 milímetros. Coeficiente de escorrentía C, es de 0.4. Áreas no desarrolladas. Bosques de 2 a 7%, periodo de retorno, 25 años. Pendiente longitudinal del tramo a estabilizar es de 4%. Cálculo del caudal total de diseño. El caudal de diseño corresponde al de infiltración ya que no se alcanzó el nivel freático en las exploraciones del subsuelo. De las curvas IDF, para la estación más cercana a la zona del proyecto, se obtiene la intensidad, entrando con el periodo de retorno y la duración de la lluvia. El periodo de retorno es de 25 años. La duración de la lluvia es de 60 minutos. La intensidad es de 56 milímetros por hora. Curvas de intensidad, duración, frecuencia. Entonces utilizaremos la siguiente fórmula, donde A es el área de drenaje en metros cuadrados. Procedemos a calcular A, y se obtiene multiplicando el ancho del terraplén por longitud terraplén y obtenemos un valor de 105 metros. I es la precipitación máxima horaria de frecuencia anual registrada en la zona del proyecto en milímetros sobre hora. Sustituyendo los valores, obtenemos un valor de 0.98 litros sobre segundo. Alternativa. Diseño de un colchón con material drenante y geotextil. 1. Determinación del espesor del colchón drenante. Se selecciona una mezcla de grava y arena limpia con una permeabilidad de 0.012 metros sobre segundo, como material para emplear en la construcción del colchón drenante. Para esto utilizaremos las siguientes fórmulas. Donde QT es el caudal total a drenar en litros sobre segundo. T menos un caudal de 0.98 litros sobre segundo. QC es el caudal total que pasa a través del colchón drenante, en litros sobre segundo. El caudal que pasa por el colchón drenante es de 0.98 litros sobre segundo. KS es la permeabilidad del suelo a drenar, esta está dada en metros sobre segundo. Nuestro KS es de 2.20 por 10 a la menos 5 metros sobre segundo. KC es la permeabilidad del material que conforma el colchón drenante en metros sobre segundo. Y en nuestro caso es de 1.20 por 10 a la menos 2. I es el gradiente hidráulico, y es de 1. AS es el área de la sección transversal del suelo a drenar en metros cuadrados. AC es el área de la sección transversal del colchón drenante en metros cuadrados. Entonces, tomando AC como el área de la sección transversal del colchón drenante por metro lineal, tenemos. El espesor del colchón drenante C es de 0.08 metros. Se escoge un espesor de 20 centímetros, dado que es lo recomendado para este tipo de diseños y con el objeto de facilitar el proceso constructivo. 2. Escogencia del geotextil a emplear. Se requiere involucrar el uso de un geotextil como medio filtrante con el objeto de evitar la colmatación del colchón drenante. Verificando los parámetros que debe cumplir el geotextil se tiene. Criterio de retención. TAA. Es de 0.125 milímetros. Para geotextil NT3000. Se debe cumplir que TAA es menor que B por D85. B es de 1.8, para geotextiles no tejidos, TAA es menor que 0.153 milímetros. Por lo tanto, cumple. Propiedades de los geotextiles no tejidos. Criterio de permeabilidad. Criterio de colmatación.
se debe cumplir que la porosidad del geotextil sea mayor al 80%. Esta condición la cumplen todos los geotextiles no tejidos punzonados por agujas. También se tienen que considerar los criterios de supervivencia. Se tiene que considerar la resistencia a la tensión, la resistencia al punzonamiento, la resistencia al rasgado trapezoidal, la resistencia al estallido. Cálculo del diámetro de las tuberías de drenaje. Una vez captadas las aguas de exceso por el colchón drenante, es necesario evacuarlas mediante tuberías colocadas a ambos lados del terraplén como se muestra en el esquema. Anteriormente ya calculamos el gasto, y es de 9.81 por 10 a la menos 4. El coeficiente de escurrimiento es de 0.013. Para calcular el área de un círculo, en este caso la cara de la tubería es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Para obtener el radio es igual a el diámetro sobre 4. Se tiene la pendiente del 4%. Procedemos a despejar el diámetro y obtenemos que es de 0.0414 metros, o bien 2 pulgadas. En el primer kilometraje, como se muestra a continuación, se tienen como obras de subdrenaje un subdren McDrain. A su vez podemos apreciar todos los detalles del plano. Para el tercer kilometraje, se ocuparon subdren de tipo francés. La obra de drenaje es un factor importante para la altura del terraplén. Los colchones mínimos sobre la superestructura de la obra es lo que nos viene a dar el valor de la elevación para la rasante mínima, que nos permita alojar la obra de drenaje seleccionada. El proyecto de la obra puede calcularse en rasante o subrasante mínimas, dependiendo de la realización de las terracerías. Después de esto, podemos definir como rasante mínima la elevación mínima en la corona para dar cabida a una alcantarilla, tomando en consideración su colchón mínimo. Por lo tanto, subrasante mínima será la elevación mínima en la subcorona. Para tubo de concreto se necesita un colchón de 0.60 metros. Para losas y cajones de concreto armado se necesita un colchón de 0.20 metros. Para bóvedas de mampostería se necesita un colchón de 1 metro. El colchón se mide de la parte superior de la superestructura de la obra al nivel de la rasante. Todo lo anterior necesita estar presente para poder hacer la propuesta de la subrasante. 4.6. Propuesta de la subrasante y cálculo de curvas verticales. Propuesta de la subrasante. El alineamiento vertical es la proyección sobre un plano vertical, perfil del desarrollo de un camino, nombrada también subrasante, siendo la línea que define la altura que tendrá un camino sobre o bajo el nivel del suelo. La propuesta subrasante son una sucesión de líneas, con pendientes ascendentes y descendentes, ligadas entre sí mediante curvas verticales. La subrasante económica es aquella que ocasiona el menor costo de la obra, entendiéndose por esto la suma de las erogaciones ocasionadas durante la construcción y por la operación y conservación del camino una vez abierto al tránsito. Para el proyecto de la subrasante económica hay que tomar en cuenta lo siguiente. 1. Deberá cumplir con las especificaciones de proyecto geométrico dadas. 2. El alineamiento horizontal es definitivo, debido a que en la fase de anteproyecto se han considerado los problemas inherentes a este. Sin embargo, habrá casos en que se lleven a cabo replanteamientos locales. 3. La subrasante a proyectar debe permitir alojar las alcantarillas, puentes y pasos a desnivel, y su elevación debe ser la necesaria para evitar humedades perjudiciales a las terracerías o el pavimento, causadas por zonas de inundaciones o humedad excesiva en el terreno natural. Consideraciones para elaboración de la propuesta de la subrasante. Pendiente gobernadora. La mejor pendiente gobernadora será aquella que, para cada caso, permita obtener el menor costo de construcción, conservación y operación. Pendiente máxima. La pendiente máxima se determina en base al vehículo de proyecto y las velocidades de proyecto, según el tipo de terreno en donde se desarrolle la carretera. Para el caso del proyecto, teniendo en cuenta que se trata de un camino tipo C, en terreno lomerío, se tiene una pendiente gobernadora del 5% y una pendiente máxima del 7%. En el caso del proyecto, en terreno lomerío se deberá estudiar la subrasante combinando las pendientes especificadas, obteniendo un alineamiento vertical ondulado, que en general permitirá aprovechar el material producto de los cortes para formar los terraplenes contiguos. El proyecto de la subrasante basado en contrapendientes, la compensación longitudinal de las terracerías en tramos de longitud considerable, el hecho de no representar problema, dejar el espacio vertical necesario para alojar las alcantarillas,
los pasos a desnivel y puentes son característicos de este tipo de terreno. Asimismo, cuando se requiere considerar la distancia de visibilidad de rebase en el proyecto del alineamiento vertical, se ocasiona un incremento en el volumen de tierras a mover. Para el proyecto del tramo Tulapillas, San Andresito, con cadenamiento 0 más 3 ceros, a 3 más 60, se elaborarán 3 propuestas de subrasante, en las cuales se tomará una longitud para las tangentes verticales de 180 metros a 200 metros, según las condiciones del terreno, con una pendiente máxima del 7%. Para la subrasante económica en el proyecto, antes de iniciar, se realizan 3 offsets al perfil del terreno para albergar a las obras menores, losas, tubos y bóvedas. El primer offset, de color rosa, corresponde al colchón mínimo de 20 centímetros. Para losas, el siguiente offset, de color azul, corresponde al colchón mínimo de 60 centímetros para tubos, y el tercer offset, de color cian, corresponde al colchón mínimo de 1 metro para bóvedas. Propuesta 1. Nos vamos a Civil CAD, Altimetría, Perfiles, Proyecto, y Dibujar, nos pedirá introducir la elevación inicial, por lo que se le da de 130 para la estación, 0 más, 3 ceros. Para esta propuesta seleccionamos que daremos datos por estación y elevación. La siguiente estación será la 0 más 180, con una elevación de 129.1 metros, lo que nos da una pendiente del menos 0.5% y longitud de tangente de 180 metros. Para la estación 0 más 480, daremos una elevación de 126.1 metros, lo que nos da una pendiente de 1.0% y una longitud de tangente de 240 metros. Para la estación 0 más 740, daremos una elevación de 116.740 metros, lo que nos da una pendiente de menos 3.6% y una longitud de tangente de 140 metros. Para la estación 0 más 740, daremos una elevación de 116.740 metros, lo que nos da una pendiente de menos 3.6% y una longitud de tangente de 140 metros. Para la estación 1 más 200, daremos una elevación de 113.060 metros, lo que nos da una pendiente de menos 0.8% y una longitud de tangente de 340 metros. Para la estación 1 más 600, daremos una elevación de 117.860 metros, lo que nos da una pendiente de más 1.20% y una longitud de tangente de 280 metros. Para la estación 2 más 3 ceros, daremos una elevación de 122.260 metros, lo que nos da una pendiente de más 1.10% y una longitud de tangente de 280 metros. Para la estación 2 más 700, daremos una elevación de 135.560 metros, lo que nos da una pendiente de más 1.90% y una longitud de tangente de 580 metros. Llegando a la estación 3 más 60, con una pendiente del menos 2.50% y una longitud de tangente de 300 metros. Esta propuesta muestra balance entre corte y terraplén. Propuesta 2. Para el comienzo de la propuesta nos mantendremos en una pendiente de 0 grados. Posteriormente, en el kilometraje 1 más 800, comenzamos a subir la pendiente para irnos dentro de curvas en cresta y mantenernos en distancias de 200 metros, y para finalizar ocuparemos pendientes de 3 grados y 5 grados, y se llega a nuestro tramo final con unas pendientes de 6 grados. En esta propuesta se presenta poco terraplén y poco corte. Cálculo de curvas verticales. Primeramente, mencionaremos que la liga de 2 tangentes se hace mediante arcos de parábola, tanto por la suavidad que se obtiene en la transición como por la facilidad del cálculo. Las curvas verticales contribuyen a la importancia en el alineamiento vertical, como las curvas circulares en el alineamiento horizontal. Tipos de curvas verticales. Dependiendo de la forma en que se unen 2 tangentes, generan diferentes tipos de curvas verticales, y estas a su vez se agrupan en 2 tipos de curvas, en cresta y en columpio. Se tienen 2 tipos de curvas en cresta. Las curvas en cresta tipo 1 tienen la característica de tener una pendiente de entrada positiva, mientras que la pendiente de salida es negativa.
Las curvas en cresta tipo 2, este tipo puede tener una pendiente de entrada y una pendiente de salida, ambas positivas o negativas. Al igual que las curvas en cresta, tenemos dos tipos de curvas en columpio. Las curvas en columpio tipo 1 tienen la característica de tener una pendiente de entrada negativa, mientras que la pendiente de salida es positiva. Las curvas en columpio tipo 2, este tipo puede tener una pendiente de entrada y una pendiente de salida, negativas o ambas positivas. Condiciones para proyectar curvas verticales. 1. La distancia mínima de tangente que deberá proyectarse entre curvas verticales podrá ser de 0. 2. La longitud de la curva vertical se mide tomando como unidad una estación de 20 metros. Por ejemplo, cuando se dice que una curva es de 7 estaciones se sobreentiende que su longitud es de 140 metros. 3. Tanto en ferrocarriles como en caminos conviene que la longitud de la curva vertical sea de un número de estaciones enteras. 4. Cuando el punto de inflexión vertical se localiza en estaciones cerradas y la longitud de la curva vertical sea de un número par de estaciones, se dará la mitad de ellas a cada lado del punto de inflexión vertical. 5. Si el punto de inflexión vertical cae en estación cerrada y la longitud de la curva es de número impar de estaciones, se agrega una más para hacerlo par y repetirlas en la misma forma indicada en el punto anterior. 6. Cuando el punto de inflexión vertical se localiza en media estación y la longitud de la curva sea de un número par de estaciones se agrega una más para hacer el número impar, repitiendo media estación a cada estación cada lado del punto de inflexión vertical, con lo que el principio de curva vertical y el principio de tangente vertical caen en estación cerrada. Para el cálculo de curvas verticales. Curva vertical en cresta. 1. Distancia de parada. La distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad de marcha en kilómetros por hora, por el tiempo de reacción en segundos, entre 3.6. Más la velocidad de marcha al cuadrado en kilómetros por hora, entre 254, por el coeficiente de fricción longitudinal. Actualmente podemos obtener los datos, por la siguiente tabla, como el tiempo de reacción, la distancia de frenado y la distancia de visibilidad, de acuerdo con la velocidad de proyecto del camino. 2. Parámetro K de visibilidad. Se le llama D a la distancia de visibilidad en metros. H mayúscula, a la altura del ojo del conductor, que se establece a 1.14 metros. H minúscula, la altura del objeto y esta es a 0.15 metros. La tabla de valores del parámetro K y de la longitud mínima aceptable de las curvas verticales, para una velocidad de proyecto de 70 km por hora en un tipo de camino C, nos arroja un valor de parámetro K en curva vertical en cresta de 20 y una longitud mínima de curva de 40 metros. 3. Diferencia de pendientes. Su fórmula se expresa como A es igual a P1 menos P2, donde A es la diferencia de pendientes. P1 es la pendiente de entrada y P2 es la pendiente de salida. 4. Longitud mínima de la curva vertical. La longitud mínima de la curva vertical se calculará con la expresión K por A, en donde LSV es la longitud mínima de la curva vertical en metros. K es el parámetro de la curva cuyo valor mínimo A es la diferencia algebraica de pendientes de las tangentes verticales. Actualmente la longitud mínima de curvas ya sea en cresta o columpio es de 60 u 80 metros. La longitud mínima se determina según el siguiente criterio. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerradas S múltiplos de 20, se considera una longitud mínima de 80 metros. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerradas S múltiplos de 10, se considera una longitud mínima de 60 metros. 5. Número de estaciones. Esta se expresa como n y es el cociente de LSV entre 20, donde n es el número de estaciones. LSV, longitud de la curva vertical. El valor de n se redondeará al entero inmediato superior y se recalculará la longitud de la curva vertical. 6. Kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. El kilometraje del comienzo de la curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales, menos la longitud de la curva vertical, entre 2. El kilometraje de terminación de curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales, más la longitud de la curva vertical, entre 2.
7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Elevación del comienzo de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos, la longitud de la curva vertical, entre 2, por la pendiente de entrada. Elevación de la terminación de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos, la longitud de la curva vertical, entre 2, por la pendiente de salida. Ejemplo de curva vertical en el proyecto. Curva vertical en cresta en el kilometraje, 0 más 200. 1. Distancia de parada. Por tabla tenemos un valor de velocidad de marcha de 63 km por hora, un tiempo de reacción de 2.5 segundos y un coeficiente de fricción longitudinal del 0.325. Sustituyendo tenemos: la distancia de visibilidad de parada es igual a 63 por 2.5 entre 3.6 más 63 al cuadrado entre 254 por 0.325. Y obtenemos que la distancia de visibilidad de parada es de 91.83 metros, lo que concuerda con el dato proporcionado por la tabla. Se toma el valor de 95 metros para el cálculo del parámetro K. 2. Parámetro K de visibilidad. Obteniendo de tabla una distancia de visibilidad de 95 metros. H con un valor de 1.14 metros y H con valor de 0.15 metros. La fórmula nos queda de la siguiente manera: parámetro K es igual a 95 al cuadrado, entre la suma al cuadrado de 1.14 a la 1 medio, más 0.15 a la 1 medio, toda esta suma por 2, y finalmente se divide entre 100. El parámetro K nos queda de 21.32. Al tener un K mínimo de 20, se deja el parámetro K mayor, con valor de 21.32. 3. Diferencia de pendientes. Entonces, a menos 1.0% le restamos menos 3.60%, quedándonos así una diferencia de pendientes del menos 2.6%. 4. Longitud mínima de la curva vertical. Procedemos a realizar la multiplicación de K por A. 21.32 por 2.6. La longitud mínima de curva vertical es de 55.43 metros. La longitud mínima se determina según el siguiente criterio. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 20, se considera una longitud mínima de 80 metros. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 10, se considera una longitud mínima de 60 metros. Al estar en estación cerrada, y ser múltiplo de 20, la longitud de la curva es de 80 metros. 5. Número de estaciones. Dividimos 80 entre 20. Obtenemos 4. Como criterio, serán 4 estaciones. Se recalculará la longitud de la curva vertical. Esto solo consta de multiplicar el número de estaciones obtenidas por 20, teniendo como resultado 80 metros. 6. Kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Para PCV, procedemos a sustituir valores en la fórmula 0 más 480 menos 80 entre 2. Obtenemos el cadenamiento 0 más 440 metros. Para PTV, procedemos a sustituir valores en la fórmula 0 más 480 más 80 entre 2. Obtenemos el cadenamiento 0 más 520 metros. 7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Principio de curva vertical es igual a 126.100 más 80 entre 2 por 1%. Esto es igual a 126.50 metros. Principio de tangente vertical es igual a 126.100 menos 80 entre 2 por 3.6%. Esto es igual a 124.66 metros. Se hace la comparación entre el cálculo manual y una hoja de Excel programada. Una vez comprobando que la hoja de Excel funciona correctamente, se calcularán las siguientes curvas en crestas del proyecto, en la hoja programada. Curva vertical en columpio. 1. Distancia de parada. La distancia de visibilidad de parada es igual a la velocidad de marcha en kilómetros por hora, por el tiempo de reacción en segundos, entre 3.6, más la velocidad de marcha al cuadrado en kilómetros por hora, entre 254,
por el coeficiente de fricción longitudinal. Actualmente podemos obtener los datos, por la siguiente tabla, como el tiempo de reacción, la distancia de frenado y la distancia de visibilidad, de acuerdo con la velocidad de proyecto del camino. 2. Parámetro K de visibilidad. Se le llama D a la distancia de visibilidad en metros. Se usa una altura de faros, H, de 0.61 metros y un ángulo de divergencia del rayo de luz a partir del eje longitudinal del vehículo de 1 grado, por lo que su pendiente, T, es de 0.0175. La tabla de valores del parámetro K y de la longitud mínima aceptable de las curvas verticales, para una velocidad de proyecto de 70 km por hora en un tipo de camino C, nos arroja un valor de parámetro K en curva vertical en cresta de 20 y una longitud mínima de curva de 40 metros. 3. Diferencia de pendientes. Esta se calcula como P1 menos P2, donde A es la diferencia de pendientes, P1 es la pendiente de entrada y P2 es la pendiente de salida. 4. Longitud mínima de la curva vertical. La longitud mínima de la curva vertical se calculará con la expresión K por A, en donde LSV es la longitud mínima de la curva vertical en metros. K es el parámetro de la curva cuyo valor mínimo, A, es la diferencia algebraica de pendientes de las tangentes verticales. Actualmente la longitud mínima de curvas, ya sea en cresta o columpio, es de 60 u 80 metros. La longitud mínima se determina según el siguiente criterio. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 20, se considera una longitud mínima de 80 metros. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 10, se considera una longitud mínima de 60 metros. 5. Número de estaciones. Esta se expresa como N y es el cociente del LSV entre 20, donde N es el número de estaciones, LSV, longitud de la curva vertical. El valor de N se redondeará al entero inmediato superior y se recalculará la longitud de la curva vertical. 6. Kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. El kilometraje del comienzo de la curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales, menos la longitud de la curva vertical, entre 2. El kilometraje de terminación de curva es igual al kilometraje de la intersección de tangentes verticales, más la longitud de la curva vertical, entre 2. 7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Elevación del comienzo de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos la longitud de la curva vertical, entre 2, por la pendiente de entrada. Elevación de la terminación de curva es igual a la elevación de la intersección de tangentes verticales, más menos la longitud de la curva vertical, entre 2, por la pendiente de salida. Ejemplo de curva vertical en el proyecto. Curva vertical en columpio en el kilometraje, 1 más 200. 1. Distancia de parada. Por tabla tenemos un valor de velocidad de marcha de 63 km por hora, un tiempo de reacción de 2.5 segundos y un coeficiente de fricción longitudinal del 0.325. Sustituyendo tenemos: la distancia de visibilidad de parada es igual a 63 por 2.5 entre 3.6, más 63 al cuadrado entre 254 por 0.325. Y obtenemos que la distancia de visibilidad de parada es de 91.83 metros. Se toma el valor de 95 metros para el cálculo del parámetro K. 2. Parámetro K de visibilidad. Procedemos a obtener el parámetro K, y este es igual a 95 al cuadrado, entre 2 que multiplica a la suma de 0.0175 por 95, más 0.61, y todo esto entre 100. El parámetro K queda de 19.86. Como el parámetro es menor a 20, se toma un parámetro K de 20. 3. Diferencia de pendientes. Sustituyendo, a menos 0.8% le restamos 1.2%, quedándonos así una diferencia de pendientes del menos 2%. 4. Longitud mínima de la curva vertical. Procedemos a realizar la multiplicación de K por A. 20 por 2. La longitud mínima de curva vertical es de 40 metros. La longitud mínima se determina según el siguiente criterio.
Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 20, se considera una longitud mínima de 80 metros. Si la curva vertical se encuentra en estaciones cerrada S múltiplos de 10, se considera una longitud mínima de 60 metros. Al estar en estación cerrada, y ser múltiplo de 20, la longitud de la curva es de 80 metros. 5. Número de estaciones. Dividimos 80 entre 20. Obtenemos como resultado 4. Se recalculará la longitud de la curva vertical. Esto solo consta de multiplicar el número de estaciones obtenidas por 20, teniendo como resultado 80 metros. 6. Kilometrajes del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Para PCV, procedemos a sustituir valores en la fórmula 1 más 200 menos 80 entre 2. Obtenemos el cadenamiento 1 más 160 metros. Para PTV, procedemos a sustituir valores en la fórmula 1 más 200 más 80 entre 2. Obtenemos el cadenamiento 1 más 240 metros. 7. Elevación del principio de curva vertical y principio de tangente vertical. Principio de curva vertical es igual a 113.060 menos 80 entre 2 por 0.8%. Esto es igual a 112.740 metros. Principio de curva vertical es igual a 113.060 más 80 entre 2 por 1.2%. Esto es igual a 113.54 metros. Este cálculo se realizará para todas las curvas en columpio dentro del proyecto. Se hace la comparación entre el cálculo manual y una hoja de Excel programada. Una vez comprobando que la hoja de Excel funciona correctamente, se calcularán las siguientes curvas en columpio del proyecto en la hoja programada. Para realizar nuestras curvas en proyecto, nos apoyaremos del software AutoCAD. Paso 1. Nos dirigimos a la pestaña Civil CAD. Paso 2. Nos despliega un menú, seleccionamos la opción de Módulos. Paso 3. Posteriormente seleccionamos Carreteras SCT. Paso 4. Seleccionamos la opción Curvas. Paso 5. Luego nos vamos a la opción Verticales, y de ahí nos va a desplegar un menú, seleccionamos Dibujar. Paso 6. A continuación, nos pedirá que seleccionemos un eje de trazo, procedemos a seleccionar nuestro eje de subrasante propuesto, se nos desplegará una tabla donde nos mostrará los datos como velocidad de proyecto, parámetros de rebase, haremos las modificaciones de proyecto necesarias, las cuales se obtuvieron con ayuda del programa de Excel. Modificamos el valor de longitud vertical de la curva por un valor de 120 metros. Paso 7. Damos clic en botón Aceptar. Paso 8. Nos muestra nuestra curva obtenida. Realizaremos el mismo procedimiento para obtener nuestras curvas de proyecto. El mismo procedimiento se va haciendo para cada una de las curvas verticales del proyecto. Todas las longitudes de curva fueron previamente calculadas, con el método analítico, previamente explicado. Para finalizar se muestra el perfil del terreno con las curvas verticales en columpio y cresta. Obtención de las secciones constructivas. Sección de construcción. Se llama así a la representación gráfica de las secciones transversales, que contienen tanto los datos del diseño geométrico como los correspondientes al empleo y tratamiento de los materiales que formarán las terracerías. Los elementos y conceptos que determinan el proyecto de una sección de construcción pueden separarse en dos grupos claramente definidos. A. Los propios del diseño geométrico. B. Los impuestos por el procedimiento a que debe sujetarse la construcción de las terracerías. Los elementos relativos al grupo A son los siguientes. 1. Espesor de corte o de terraplén. 2. Ancho de corona. 3. Ancho de calzada. 4. Ancho de acotamiento. 5. Pendiente transversal. 6. Ampliación en curvas. 7. Longitud de transición. 8. Espesor de pavimento. 9. Ancho de subcorona. 10. Talud de corte o de terraplén. 11. Dimensiones de las cunetas. Los elementos que forman el grupo B son los siguientes. 12. Despalme. 13. Compactación del terreno natural. 14. Escalón de liga. 15. Cuerpo del terraplén.
16. Capa subrasante. 17. Cuña de afinamiento. 18. Muro de retención. 19. Berma. 20. Estratos en corte. 21. Caja en corte. La sección transversal de una carretera corresponde a un corte vertical normal al eje del alineamiento horizontal, definiendo la ubicación y dimensiones de cada de los elementos que conforman dicha carretera en un punto cualquiera y su relación con el terreno natural. La sección transversal puede ser, en corte, terraplén o mixta. Las secciones se proyectan a cada 20 metros, puntos intermedios de quiebre de terreno, incluyendo inicio y final de las curvas del alineamiento horizontal, porque se usan tanto para calcular los movimientos de tierras, como para especificar el proyecto constructivo. Para nuestro proyecto se considerará un espesor de carpeta de 10 centímetros, un espesor de base de 25 centímetros y un espesor de subrasante de 30 centímetros. Para obtener las secciones transversales, es necesario tener la subrasante con nuestras curvas verticales, dejando los colchones mínimos para las obras de drenaje. Tenemos el eje de proyecto. Paso 1. Desplegamos el menú de Civil CAD. Paso 2. Nos recorremos a la opción Altimetría. Paso 3. Después, seleccionamos la opción Secciones. Paso 4. Procedemos a seleccionar Volúmenes y enseguida Procesar eje. Paso 5. Nos pedirá seleccionemos un perfil del terreno, así que procedemos a seleccionar nuestro perfil previamente obtenido y trazado. Paso 6. Una vez que identifique que existe eje de proyecto, nos desplegará un menú. Este menú nos preguntará si queremos dibujar secciones tipo ABCD, damos en la opción Sí. Del lado inferior derecho se muestra una barra azul que nos indica que se están cargando los datos del eje de proyecto. Paso 7. Se abrirá el menú de Secciones y Volúmenes. Procedemos a editar nuestros valores de la sección transversal, ya que se haya desplegado el menú. Para distancia derecha e izquierda, daremos un valor de 20 en ambos lados. Este valor indica la longitud de la retícula generada por sección transversal. Paso 8. A continuación nos dirigimos a Datos de sección, en el cual se verifica que se tenga un valor de despalme, para corte y terraplén, de 20 centímetros, y un factor de compactación de 0.95. Después, damos clic en Indicar relación horizontal o vertical. Esta relación corresponde al talud, en donde se propondrán en el lado derecho 0.5 a 1 en corte y valores de 1.5 a 1 en terraplén. Es importante darle clic en Aplicar datos siempre que se haga alguna corrección. Paso 9. Ahora seleccionamos Cuneta. Nos pedirá que definir la cuneta para corte y terraplén. Procedemos a modificar valores. En H1 propondremos un valor de 1, en H2 un valor de 0, para V1 será de 0.33 y en V2 de 0, damos clic en Aceptar. Paso 10. De regreso en el menú Secciones y Volúmenes, damos en el botón Definir, nos aparecerá un diagrama de una sección proyectada. Paso 11. Comenzaremos por editar nuestros valores, proponiendo en el recuadro de datos de tramo, una distancia de 3.50 metros y una pendiente del menos 2% para el bombeo. En automático nos calcula el desnivel. Paso 12. Damos clic en Editar capas y colocaremos los siguientes valores de proyecto, iniciando con carpeta dando un espesor al centro de 0.10 metros, una base de 0.15 metros, una subbase de 0.20 metros, una subrasante de 0.30 metros y una subyacente de 0.50 metros. Al finalizar de ingresar los valores, se podrá observar cómo se generarán nuestras secciones con las dimensiones correspondientes. Procedemos a dar clic en Aceptar. Paso 13. Damos clic en Opciones, se nos despliega un menú, revisamos que esté activa la opción de Generar archivo resumen y Dibujar curva masa, damos clic en Aceptar. Paso 14. Después de haber realizado todas las modificaciones necesarias con datos respecto a nuestro proyecto de Tulapilla San Andresito, procedemos a dar clic en la opción Aceptar. Paso 15. Enseguida nos generará un archivo XLS y se nos pedirá que lo guardemos con un nombre. En este caso, el archivo se llamará Datos de resumen definitivo y guardamos. Paso 16. Esperaremos a que se generen nuestras secciones. Este proceso tardará unos minutos.
Se podrá ver en la barra inferior cómo se van procesando las estaciones y en la pantalla de nuestro AutoCAD se verá cómo se va generando nuestro proyecto solicitado. Se muestra a continuación las secciones generadas. El cálculo de los volúmenes se hace con base en las áreas medidas en las secciones de construcción y los movimientos de los materiales se analizan mediante un diagrama de curva-masa. Geometría del seccionamiento. Este formato se utiliza generalmente en puentes para ver la forma en la superficie de rodamiento. La forma de obtener los datos para el llenado del formato de geometría de seccionamiento a partir de las secciones transversales previamente generadas se hará con el uso del software Civil CAD, el cual es un software diseñado para cubrir diversas necesidades del profesional de la ingeniería civil y topografía. A continuación, se muestra el procedimiento. Paso 1. Desplegamos el menú de Civil CAD. Nos recorremos a la opción Altimetría. Después, seleccionamos la opción Secciones, procedemos a seleccionar Volúmenes y enseguida Procesar eje. Paso 2. Nos pedirá seleccionemos un perfil del terreno, así que procedemos a seleccionar nuestro perfil previamente obtenido y trazado. Paso 3. Una vez que identifique que existe eje de proyecto nos desplegará un menú. Este menú nos preguntará si queremos dibujar secciones tipo A, B, C, D. Damos en la opción No, puesto que las secciones ya fueron generadas anteriormente. Paso 4. Se abrirá el menú de Secciones y Volúmenes. Paso 5. Damos clic en Opciones, se nos despliega un menú, desactivamos todas las opciones la opción de Generar archivo resumen y damos clic en Aceptar. Paso 6. Procedemos a dar clic en la opción Aceptar. Paso 7. Enseguida nos generará un archivo XLS y se nos pedirá que lo guardemos con un nombre, en este caso, el archivo se llamará Datos de resumen definitivo y guardamos. Paso 8. Una vez generado el archivo se mostrará con todos nuestros datos en forma de tabla. Este archivo nos muestra los datos del proyecto como elevaciones, despalme, capas, sobreelevaciones y ampliaciones. Lo que nos interesa de este archivo, para el llenado del formato geometría del seccionamiento, es la hoja de cálculo con nombre sobreelevaciones y ampliaciones. En esta hoja tenemos los bombeos, ampliaciones, anchos totales de calzada y ensanches de tramo, Pulapilla San Andresito, con estaciones que van del 0+30 hasta el 3+60. Haciendo uso de la paquetería de Office, Excel, se pasa de forma manual del formato de geometría de seccionamiento se tomó de los apuntes de caminos y ferrocarriles. Edición 2018. Desde la hoja de cálculo, sobre elevaciones y ampliaciones, vincularemos los datos al formato. Este formato está compuesto por 10 columnas. Columna 1. Estación. En esta columna se anotan los kilometrajes de las estaciones correspondientes a las secciones en estudio, es decir, a cada 20 metros y en los puntos de interés. En este caso, se vincularán las estaciones de nuestra hoja sobre elevaciones y ampliaciones. Columna 2. Velocidad de proyecto. La velocidad de proyecto para el camino tipo C es de 70 km por hora. Columna 3. Sobre elevación. En esta columna se anotan las sobreelevaciones, tanto derechas como izquierdas, correspondientes a las estaciones de las secciones en estudio, es decir, a cada 20 metros y en los puntos de interés. De igual forma que la columna 1, se vinculan las celdas y se despliega la función hacia abajo. Columna 4. Ampliación curva. En esta columna se anotan las ampliaciones que corresponden por curva. De igual manera se vincularon las celdas correspondientes a ampliaciones derechas e izquierdas. Columna 5. Sobre ancho. Aumento en la sección transversal de una calzada en las curvas, con la finalidad de mantener la distancia lateral entre los vehículos en movimiento. Como el formato de Civil CAD no nos da los sobreanchos, se obtuvieron con la diferencia de las columnas M y N, con las columnas K y L. Columna 6. Ancho normal. El ancho normal para la calzada de un camino tipo C es de 3.50 metros para ambos lados. Columna 7. Ancho con ampliación. En esta columna, se suman las columnas I y J, que corresponden al ancho normal de la calzada, con las columnas E y F que corresponden a la ampliación curva. Columna 8. Ancho total. Se vinculan los datos proporcionados por Civil CAD y correspondientes al ancho total de la calzada. Para ambos lados, este ancho incluye el ancho normal con ancho con ampliación de curva. Columna 9. Talud. Se vinculan los datos proporcionados por Civil CAD y correspondientes taludes para ambos lados. Columna 10. Observaciones. En esta columna se anotan las observaciones que se tengan frente a la información proporcionada en el formato de geometría de seccionamiento y que se deban tener en cuenta al llevarse a construcción el tramo. Finalmente,
se presenta el formato de geometría del seccionamiento, debidamente llenado.